Buenas tardes. Hoy vamos a iniciar con la clase de construcción de triángulos. Para esta clase vamos a necesitar los siguientes materiales. Necesitamos regla o escuadras, un compás y un transportador. Este tema que vamos a trabajar es un tema de geometría. Al momento de utilizar nuestra regla, nuestro compás y nuestro transportador, es un trabajo de precisión. Existen diferentes formas de construir un triángulo. Una forma es conociendo sus tres lados. En este tipo de casos tenemos tres ejemplos. Tenemos los triángulos equiláteros, son los que tienen sus tres lados iguales. Tenemos los triángulos isósceles, son aquellos que tienen dos lados iguales. Y tenemos los triángulos escalenos, son aquellos que sus tres lados son diferentes. Vamos a construir nuestro primer triángulo, el triángulo equilátero. Nosotros sabemos que uno de sus lados mide 5 centímetros y con esa información es suficiente para trazar este triángulo. Veamos el ejemplo. Una forma de construir triángulos es conociendo las medidas de sus lados. Vamos a empezar con el triángulo equilátero. Sabemos que todos sus lados miden lo mismo. Así que abrimos nuestro compás al mismo tamaño. Colocamos la punta en un extremo y trazamos una marca. La colocamos en el otro extremo y trazamos otra marca. Donde se juntan las dos marcas es el punto de nuestro triángulo. Trazamos cada borde y ya construimos nuestro triángulo. Entonces recuerden, un triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales. Conociendo uno de sus lados es más que suficiente. Ahora vamos a construir el siguiente triángulo, un triángulo isósceles. En este caso sí conocemos sus tres medidas, 4 centímetros, 6 centímetros y 6 centímetros. Veamos el ejemplo de cómo construir un triángulo isósceles. Ahora vamos a construir un triángulo isósceles. Este tiene dos lados iguales y uno diferente. La base va a ser de 4 centímetros y sus lados iguales miden 6 centímetros. Van a abrir su compás 6 centímetros y al igual que el ejemplo anterior, trazan sus marcas en ambos extremos. Donde se cruzan nuestras líneas sería nuestro nuevo punto. Y trazamos la marca. Y ya construimos nuestro triángulo isósceles. Entonces recuerden, un triángulo escaleno se forma con dos lados iguales y uno diferente. Cuando construyan sus triángulos no importa cuál lado utilicen, de cualquier forma siempre se va a construir este tipo de triángulo. Ambos lados pueden ser mayores que el lado diferente o pueden ser menores. Cumple con la propiedad de ser triángulo isósceles. Ahora vamos a construir un triángulo escaleno. Sus medidas van a ser 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros. No importa cuál medida utilicen de base. Si trazan correctamente sus tres lados, cumplen la condición de que sea un triángulo escaleno. Veamos los siguientes ejemplos. Ahora vamos a construir un triángulo escaleno. Este tiene sus tres lados diferentes. Este triángulo va a tener un lado de 5 centímetros
uno de 4 centímetros y uno de 3 centímetros. En uno de los extremos voy a marcar la distancia de 4 centímetros. Del otro extremo marco la distancia de 3. Donde se juntan nuestras marcas es el tercer punto. Unimos un lado y unimos con el otro. Este lado equivale a los 4 centímetros y este lado equivale a los 3 centímetros. Ya conociendo las tres medidas de sus lados, podemos construir cualquier tipo de triángulo. Habrán ocasiones en las que, al trazar las marcas, no lleguen a chocar. Si sucede ese caso, extiendan más sus líneas. En cierto punto van a llegar a chocar. Ya que aprendimos a construir triángulos utilizando las medidas de sus lados, ahora vamos a construir triángulos utilizando las medidas de sus ángulos. La clasificación de triángulos por ángulos es la siguiente. Tenemos los triángulos acutángulos, son aquellos que tienen sus tres ángulos agudos, menores de 90 grados. Tenemos los triángulos rectángulos, son todos aquellos que tienen un ángulo de 90 grados. Y tenemos los triángulos obtusángulos, son aquellos que tienen un ángulo obtuso, mayor de 90 grados. Vamos a empezar a construir un triángulo acutángulo. Este va a tener las siguientes características. Va a tener un lado de 6 centímetros y va a tener dos ángulos agudos, uno de 70 grados y uno de 50 grados. Veamos el ejemplo de cómo construirlo. Ahora vamos a construir un triángulo acutángulo. Todos sus ángulos son agudos, menores de 90 grados. Construimos la base de 6 centímetros y deseamos construir un ángulo de 50 grados. Tomamos nuestro transportador en un extremo y alineamos con 0. Ahora ubicamos los 50 grados. Del otro lado, del otro extremo, alineamos con 0 y ubicamos nuestros 70 grados. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ya que tenemos estas marcas, vamos a trazar unas rectas. Trazamos una recta que marque nuestros 50 grados. Del otro lado trazamos otra recta que va a marcar nuestros 70 grados. El tercer ángulo sería un ángulo de 60 grados. Recuerden que la suma de los tres ángulos interiores siempre nos va a dar 180 grados. Y ya construimos nuestro triángulo acutángulo. En este caso de construcción no importa la medida de sus lados, con que se cumpla la medida de los ángulos es más que suficiente. Cuando construyan sus triángulos acutángulos, extiendan sus rectas. Va a llegar un punto donde ambas van a coincidir y se va a cumplir la propiedad del triángulo acutángulo, que sus tres ángulos sean menores de 90 grados. Ahora vamos a construir un triángulo rectángulo. Este tiene la propiedad de que uno de sus ángulos mide exactamente 90 grados. Este triángulo va a tener las siguientes medidas: un lado de 6 centímetros, uno de 4 centímetros y su ángulo de 90 grados. Veamos el ejemplo. Para nuestro triángulo rectángulo, conocemos que uno de sus lados mide 6 centímetros. Sabemos que otro mide 4 centímetros. Y también sabemos que uno de sus ángulos mide 90 grados. Tomamos nuestro transportador en cualquier extremo y marcamos los 90 grados. Alineamos nuestra regla y trazamos los 4 centímetros. Y ya tenemos nuestro ángulo de 90 grados. Para completar nuestro triángulo unimos los extremos y ya construimos un triángulo rectángulo de 6 centímetros, 4 centímetros y 90 grados. Bien.
La construcción de este triángulo es muy sencilla. Lo importante es que construyamos un ángulo perfecto de 90 grados. Ahora vamos a construir un triángulo obtusángulo. Este tiene la propiedad de que uno de sus ángulos mide más de 90 grados. Vamos a construir el triángulo de 6 centímetros, 5 centímetros y su ángulo obtuso va a ser de 130 grados. Veamos el ejemplo. Para trazar nuestro triángulo obtusángulo tenemos nuestra base de 6 centímetros. En uno de sus extremos vamos a trazar el ángulo de 130 grados. Alineamos el centro, alineamos 0 y ubicamos los 130 grados. Alineamos nuestra regla con la marca y trazamos nuestra recta de 5 centímetros. Aquí ya tengo nuestro ángulo de 130 grados. Ahora unimos ambos extremos. Y ya construimos nuestro triángulo obtusángulo. Al igual que el ejemplo anterior del triángulo rectángulo, en este caso vamos a trazar el ángulo obtuso. No importa en qué extremo de la recta lo acomoden, siempre se va a cumplir la propiedad de ser un triángulo obtusángulo. Para poder comprobar que su trabajo es correcto, ustedes pueden comprobarlo. Cuando tracen sus triángulos conociendo las medidas de sus lados, pueden medir cada lado. Si mide la distancia indicada, quedó correcto. Y al momento de construir sus triángulos por la medida de sus ángulos, verifiquen que los grados sean correctos. Con la práctica y el trabajo constante, ustedes van a lograr resultados mejores. Con la práctica van a ir superándose. Si quieren hacer este trabajo más interesante, yo los reto a construir sus triángulos en hojas blancas. Espero que esta información les haya sido útil. Es un trabajo muy interesante, aunque algo laborioso, pero créanme que ustedes lo van a disfrutar. Antes de terminar el video quiero agradecerles a Mateo y a Karim por haberme prestado sus Godzillas. Yo también soy Team Godzilla. Les deseo bonita tarde, nos vemos la próxima.